A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 10 de febrero del año 2023. El título de la parte editorial de hoy es este, que ya lo dije: ¿es malo ser pesimista? Y vamos a comenzar. Una de las cosas que en verdad me molestan de ciertas personas, posiciones, es que tú eres muy pesimista, tú eres muy negativo, me dice. Pues si yo les digo, porque son de confianza, yo soy muy negativo, dices tú, pero tú eres muy tontejo. Digo, estamos a mano, ¿verdad? No les digo tontejo, pero bueno, ya saben ustedes a qué me refiero. ¿Qué es lo que sucede? Miren, en México, la cultura cívica, la cultura política que tenemos, es una perversidad que tiene por objeto domesticar políticamente al ciudadano, hacerlo pasivo, acrítico, que no señale errores, deficiencias del poderoso o del gobierno en turno. Y cuando alguien dice, es que eso está mal, no seas negativo, hombre, no seas pesimista, esto se va a componer, no se va a componer, se va a complicar, se va a hacer más difícil la situación. Entonces, la gente piensa que ser objetivo y decir las cosas es ser pesimista y ser negativo. No es así. ¿Cuánto daría yo porque los ciudadanos mexicanos, de los 93.600.000, 10 millones fueran criticones de los problemas y errores que ven de los gobiernos de los tres órdenes: federal, estatales y municipal? ¿Por qué? Porque cuando hay una masa crítica de ciudadanos que opinan y señalan los errores, eso hace que la gente se fije, oye, efectivamente, es un sangrón y es un grosero este verdugo, pero los errores que señala, ahí están. Ya con eso me doy, no importa que digan cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en México? Cuando los ciudadanos no critican porque les parece políticamente incorrecto, las cosas se complican y el error va aumentando en complejidad y gravedad. Pero ¿en qué cosas sí critica el ciudadano mexicano? Cosas como el fútbol. Por ejemplo, mencionaba yo que uno de los temas de la agenda política hoy es el nombramiento del nuevo técnico de la selección nacional. Un señor de origen sudamericano y de apellido Coca, con doble C, tengo entendido. Lo vi ahí en una nota del Excelsior. Señor Coca. Muy bien. Y hay una discusión, pero dura, de por qué él, por qué no otro, y el país se nos está yendo a pedazos en términos económicos y a nadie le preocupa. Y cuando les dice uno, no seas negativo, Ángelo, lo que importa es la selección grande. Entonces, dice uno, ¿tendrá sentido señalar esas cosas? Yo pienso que sí. Porque alguien va a analizar las cosas y va a decir, oye, es cierto, ese error existe, este gobierno nos falló y su voto lo va a cambiar, por ejemplo, o va a criticar a un funcionario, o cuando llegue un diputado o un senador ahí a su lugar de residencia le podría reclamar. Eso es la democracia. La crítica es esa goma que amalgama, que pega, que solidifica a una sociedad. La crítica no es la alabanza, no es cierto. Son los señalamientos de los errores cometidos por los gobiernos y quienes los encabezan y quienes trabajan ahí. De tal manera, pues, que hablar de, no, es que no hay que ser negativo, como dicen algunos en el colmo de la cursilería, hay que ver las cosas, como dicen, con una actitud positiva y que se van a arreglar los problemas porque yo los veo con una actitud positiva.
o porque los hago a un lado y les digo a un grupo de imberbes que son muy fregones, se van a hacer inteligentes e informados por eso. No. Al contrario, se van a hacer más brutos, porque vayan a llegar a creerse que sí son inteligentes, que sí son acá fregones. No, así no funcionan los cambios en una sociedad. Entonces, yo creo que no debemos confundir pesimismo con objetividad. El pesimismo es, esto no tiene remedio, ya nos llevo pifas. No, ese es pesimismo. Objetividad es decir, hay estos errores. Si no se corrigieren, esto podría llevar a una crisis mayor, a una crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no confundamos el amor con las ganas de ir al baño. Son cosas diferentes. Hay que ser objetivos en el análisis para poder criticar con elementos, con argumentos. México, con la llegada particularmente de este gobierno, lo cual no quiere decir que en el gobierno anterior y en el antepasado y en el otro no cometieron errores, por supuesto que los cometieron. Pero resulta que los rebasó a todos en tonterías, en estupideces, en dilapidar miles, cientos de miles de millones de pesos. ¿Y qué hacen los partidos? Nada, nada. Los partidos son representantes de una parte de la sociedad. Imagine usted un bolón de gente. Los partidos representan a partes de esa sociedad, de ese gran conjunto. ¿Y cómo se determina esas partes? En función de la ideología política de ese partido, de su visión del desarrollo, de su posición frente a problemas. Hay personas, hay ciudadanos que consideran que el Partido del Trabajo, que es un dechado de visión moderna, de visión de futuro, de honradez como su dirigente desde toda la vida, Alberto Anaya, entonces militan en el Partido del Trabajo. Hay otras personas que piensan que el Niño Verde es el ejemplo mundial de la protección al ambiente, es un hombre que se desvive por proteger al ambiente, a la flora, a la fauna, y están en el Partido Verde. Otros están en el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano, en el PRD. Los hay algunos que están en el PRD, como dijo Juan Ignacio Zavala, caben en un elevador, pero hay algunos. Entonces, esas partes de la sociedad afines en visión, que están en los documentos básicos, etcétera, esos partidos tienen entre sus tareas, entre sus funciones, elevar el nivel de la calidad ciudadana, de lo que se llama ciudadanía. Y ya dije, ciudadanía, aun cuando algunos lo confundan, no es conjunto de ciudadanos. Ciudadanía es una cualidad, como villanía es la cualidad del villano, como bonomía es la cualidad de la buena persona. Entonces, ciudadanía es una cualidad del individuo, ¿ya? que significa que es un buen ciudadano. Puede ser ciudadano jurídicamente porque cumple con los requisitos, pero no ser crítico, no preocuparse por la cuestión del colectivo. Entonces, en esas condiciones, el ciudadano mexicano no le interesa opinar, salvo temas como el fútbol o cosas de esas, los mitotes de artistas y que si una dejó al otro y otro dejó a la una, esas TV notas, TV novelas, etcétera, esa basura que se vende profusamente en el país. ¿Ah? Entonces, cuando alguien les dice, oye, esto está mal,
mira, aquí está este documento, así está esto. No, 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 no seas negativo, Ángel, no seas pesimista, dicen. Bueno, pues, entonces, cuando yo les digo, señores, esto se va a poner peor, es porque tengo elementos numéricos, documentos que les doy a conocer a ustedes para que los lean, los busquen. No me hacen caso, no importa, pero yo los sigo dando a conocer. Les doy los datos del IEPS, del manejo demagógico del precios de las gasolinas y del diésel, de los tres combustibles, del déficit en las finanzas públicas, de la contratación brutal de deuda que ha hecho este gobierno, etcétera, etcétera. Y trato de explicarlo de manera clara, del impacto de la inflación en desestimular la demanda. ¿Por qué? Pues porque el interés, cuando piden un crédito para comprar una lavadora, una estufa, una pantalla plana, etcétera, etcétera. Entonces, una alta inflación, una elevada inflación, impulsa el aumento de las tasas de interés y eso hace que la gente tenga menos dinero para consumir porque tienen que pagar más por los intereses de sus créditos. Todo eso es parte de la realidad que enfrenta el ciudadano y en términos generales el habitante o la población de un país. Es importante conocer eso para poder tomar decisiones informadas. Decisiones informadas. Es decir, que si uno dice, oye, no, mujer, no, vamos a esa pantalla, vamos a esperarnos porque la situación está muy difícil, las tasas de interés van a estar más altas, etcétera, etcétera, lo que usted guste. Pero hay que informarse, hay que participar. Y cuando alguien viene a decirles algo en relación con lo que se espera para este año y el siguiente, por ejemplo, no decir, es que es un pesimista, ese no le hagan caso. Hazle caso al presidente, que él es optimista, él dice que vamos bien, que vamos muy bien. Pues, ni modo. Entonces, yo le pediría pues que seamos más humildes en el sentido, no de esa humildad absurda, ay, no, hombre, dígaselos en privado. No, 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 no. Me refiero a humildad en el sentido correcto. No soy soberbio y reconozco mi ignorancia. En ese sentido digo ser humildes. Los grandes científicos, los grandes genios que han hecho avanzar a la humanidad en muchos terrenos del conocimiento, son ante todo personas humildes ante los secretos de la naturaleza. No llegan con soberbia, llegan humildemente a tratar de desentrañar esos misterios. Así debemos llegar nosotros ante la realidad cruda, ofensiva que nos golpea. ¿Quién puede negar, por ejemplo, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, etcétera, etcétera, en Sonora, la cruda y ofensiva realidad del crimen organizado, que impunemente mata, descuartiza, descabeza, etc. ¿Quién puede negar eso? ¿Acaso se resuelve volteando al otro lado? No. En esas condiciones, pues, ya para terminar ese tema, yo les pediría que fuéramos más abiertos a escuchar opiniones no, no rosas, pues, sino opiniones crudas sobre la realidad que nos rodea. ¿Quién puede decir ahorita en la Ciudad de México que está muy bien, pintadita, limpiecita? Pues simplemente recorre usted las banquetas y si no se cae es un milagro de la Virgen de Guadalupe. No hay las rayas pintadas, luminarias rotas, lo que ya sabe usted. Y no le estoy hablando de la parte más atrasada en calidad de vida en la Ciudad de México, le hablo de colonias céntricas, la Condesa del Valle, la Roma, la Cuauhtémoc, etcétera, porque no toda la ciudad es Mazarik, no. En esas condiciones, pues, siempre nos hará un favor mayor el criticón, aquel que señala errores, que exhibe la podredumbre de la corrupción.
Por eso no hay que decir, no, es un pesimista, no le hagas caso, porque probablemente si hubiesen en su momento hecho caso de lo que ese pesimista, según ustedes les estaba diciendo, podrían haberse preparado, pero no llamarse a sorprendidos cuando ya el trancazo ya lo recibieron. Entonces, y por eso, por supuesto, lo hago una y otra vez, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. De otra manera, no se van a enterar, no hay forma, no hay forma en modo alguno de adquirir conocimiento si no es leyendo, estudiando. No existe otra forma. Puede leer un libro o puede leer en su tableta, en una computadora o en su teléfono. Hoy es mucho más fácil informarse que hace 30, 40, 50 años. Hoy es una cosa facilísima. Pero si usted busca, a ver, ¿quién es este señor Coca? Ya está, no, mira que aquí dice que dirigió no sé a qué equipo. Oye, ¿por qué no revisas cuál es la tasa esperada de inflación para este año? Ay, no, eso no. Bueno, pues nada se puede hacer con esa gente. Pero usted, como es inteligente, sabe que hay que estar atentos al desarrollo, al desenvolvimiento de las campañas en el Estado de México y Coahuila. Si usted es elector que reside en alguno de esos dos estados, hay que participar para convencer a otro ciudadano de que no debe emitir un solo voto a favor del candidato de Morena. En este caso, Delfina Gómez, y allá a este señor que se ha vuelto multimillonario explotando a pequeños mineros del carbón, que es el señor Guadiana, senador, y el otro candidato que se enojó porque no lo hicieron, porque no ganó la encuesta, dice un señor García Verdeja o Mejía Verdeja, que era subsecretario de Seguridad, que no se veía para nada. Entonces, allá sabrán por quién votar. El candidato de la Alianza Va por México en Coahuila. Muy bien, cambiemos de tema. Empecé a leer un libro que me llegó apenas ayer. Es un libro que lo aparté, o sea, Amazon tiene un servicio de, dicen, pre-order, o sea, ordenar para que cuando salga automáticamente aparezca en el Kindle de uno. Y ahí les va. Ahorita les hablo de la historia de del autor. Permítanme, vamos a ver. Ahí va. Vamos a ver. Este es un libro muy interesante, porque además la introducción que trae, o el prólogo, si gustan, es una reseña muy sucinta, muy abreviada, de la biografía del autor de este libro. El libro es este: La crisis del capitalismo democrático. Ahí está. La crisis del capitalismo democrático. The Crisis of Democratic Capitalism. El autor es un doctor en economía inglés, el señor Martin Wolf, economista en jefe del periódico Financial Times. Este es un gran economista, un gran analista económico con una visión global, que tiene una obra muy interesante. Yo lo sigo desde hace muchos años. Soy lector de ese periódico también desde hace muchos años. Antes, cuando no había la facilidad del Internet como hay ahora, tenía la suscripción física en papel, pues, ¿no? Pero ya con la ventaja de esto, pues, aquí la leo en mi computadora. Muy bien. Este libro es una especie de recuento de la situación que se ha generado en el mundo con el populismo, con los gobiernos iliberales, es decir, en contra de la libertad, en contra de los gobiernos liberales. A raíz del surgimiento de casos como
Boris Johnson, Donald Trump, Vladimir Putin, el señor en Turquía, Erdogan, en el caso de este señor en Polonia, un gemelo que falleció su hermano en un accidente de aviación, Kuczynski creo que es, o algún apellido así raro que no lo sé pronunciar correctamente, y en el caso de Hungría, el señor Orbán. Estamos en América Latina, pues está Chávez, ahora Maduro, está la señora Cristina Fernández y ahora Alberto Fernández, está Daniel Ortega, Cuba ni se diga, etcétera, etcétera. Entonces, hace un análisis muy, muy interesante. ¿Ya? Apenas lo empecé a leer hoy muy temprano por la mañana, pero en la introducción trae algo que vale la pena comentar y que tiene relación con lo que he dicho, con esta cuestión de pesimismo. Y dice él que los grandes aciertos o las grandes satisfacciones que ha tenido en lo que se refiere a su, aparte de su trabajo profesional de estimar el comportamiento futuro de la economía, esas grandes satisfacciones y aciertos se han debido a esa posición, entre comillas, pesimista. Y los grandes fracasos que he tenido al haber errado completamente es cuando he dejado de lado aquello y he caído en esa trampa del optimismo. Por eso esto lo menciono, porque vale la pena apuntalar eso que dije hace un rato, que los pesimistas o los negativos, si gusta usted, jugamos un papel importante en toda sociedad. Por eso dicen que es mejor estar preparado para un desastre y que no se dé el desastre, a que se dé el desastre sin estar preparado. De tal manera, pues, que si usted pues dice, no, ese verdugo, ¿qué tal? Bueno, está bien, pero prepárese, no le va a hacer daño. Mire, cuando yo estuve en China, que estuve un año allá estudiando la experiencia de la Revolución China, una de las cosas que aprendí, entre otras, pocas, pero aprendí varias, una es, siempre hay que estar preparado para la peor opción, siempre. En un enfrentamiento, en una discusión, en un debate, para una elección, etcétera, siempre hay que prepararse para la peor de las alternativas. Si se da esa alternativa, la peor, qué bueno, porque ya me habría estado preparado. Y si no se presentó, mejor aún, pero no me hizo daño haber estado preparado. En ese sentido, esa es una frase, unos párrafos en la parte introductoria. Pero él toca el tema muy en detalle y además muy bien tratado, el tema de los gobiernos populistas o de estos gobiernos que han proliferado en el mundo, no nomás en Estados Unidos con Trump, en México con López Obrador y los ejemplos que di, sino prácticamente en todo el mundo se ha dado esa situación. Y dice también el doctor Wolf algo que vale la pena comentar también. Dice que el hombre, el ser humano, tiene una inclinación casi estúpida a, a ver las cosas de rosa, con un optimismo sin sustancia y sin sustento. Y por eso nos pasan muchas cosas que nos pasan. Al ser humano, a la persona humana, aquí, allá y acullá, no les gusta estar preparados. No les gusta ahorrar, por ejemplo, excepto en algunas sociedades, las orientales, por ejemplo, los chinos, Japón, etcétera. En Europa, los alemanes, por ejemplo, si son sociedades frugales, austeras, ahorrativas. Pero en términos generales, las personas prefieren ver las cosas bonitas. Esto se va a poner a todo dar y vamos a ir de vacaciones y por aquí y por allá. Y cuando llegue el ramalazo, a llorar a moco tendido. Hoy es una coyuntura
donde sería un gravísimo error pensar que todo esto va a ir muy bien. Si uno revisa con detenimiento la historia del siglo XX, se va a encontrar con unas cosas tremendamente duras y dañinas para la humanidad. Primera Guerra Mundial, la crisis entre guerras en Europa o en el mundo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del nazismo y del fascismo, luego las guerras, que Vietnam, que el Medio Oriente, que etcétera, etcétera, luego las crisis económicas, las más recientes, la del 2007-8 al 2010, ahora la pandemia, etcétera, etcétera. Y no aprendemos a darnos cuenta que los problemas pueden brotar de la manera más inesperada posible. Por eso debemos estar preparados, ser escépticos ante signos acá que parecen muy bonitos y lo que están ocultando es un fermento negativo de una gran crisis. Y esto me lleva a recomendarle este libro. Este lo puede encontrar en, pues, no sé, en Gandhi, en El Sótano. Los puede usted encontrar ahí en estas dos librerías, El Sótano, El Péndulo y Gandhi, en esas tres. Se llama El mal menor. El autor es un estudioso, un gran sociólogo o politólogo, Michael Ignatieff. Él es canadiense, pero ha sido catedrático, fue catedrático muchos años en Harvard. Incluso regresó a Canadá, su tierra, para participar políticamente, política real, para ensuciarse las manos en la política real, e incluso escribió un libro muy interesante al respecto, no como nuestros intelectuales chafas aquí en México, sino que él sí fue y nos contó sus experiencias en ese libro, creo que se llama Fuego y Cenizas. Este libro que les estoy recomendando es un libro que originalmente se publica en inglés en el año 2004 o 2005. En inglés se llama The Lesser Evil. El mal menor fue traducido. Esta traducción, hecha en España, no es mala, es de la editorial Taurus, El mal menor. ¿Y en qué consiste esto? En cómo algunos políticos, algunos gobernantes o algunos grupos que buscan destruir la democracia, utilizan la democracia para acabar con la democracia. En América Latina tenemos en el pasado muy reciente varios ejemplos. Quizá el más acabado sea Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, su sucesor. Pero Hugo Chávez utiliza la democracia, el voto, las elecciones para acabar con la democracia. Otro caso sería Daniel Ortega. Lo intentó hacer Rafael Correa en Ecuador y le falló. Lo intentó Evo Morales y ya ve cómo le fue, y ahora con Pedro Castillo lo mismo. Argentina ni se diga, ¿verdad? Entonces, este fenómeno de usar la democracia para acabar con la democracia es una cuestión perfectamente estudiada en este libro del mal menor. No les digo cuál es el mal menor para que si tienen interés lean el libro, lo adquieran y lo lean, pero en México López Obrador hizo exactamente lo mismo. Utilizó la democracia, obtiene la victoria legítima y legal y se ha dedicado a socavar la democracia, a debilitar las instituciones con miras o a perpetuarse en el poder, pero no le salió la jugada, o dejar a los suyos, que son peores que él, por toda la eternidad, vamos a decirlo. No creo que le salga la jugada, pero dudo que López Obrador esté dispuesto a decir, bueno, está bien, ya no quiero volver a la presidencia. Lo que podría él hacer es, dependiendo a quién deje en la presidencia, si es que ganare Morena, sería controlar las dos cámaras del Congreso, si les alcanzaren los números, cambiar la Constitución y en el 2030 volverse a presentar como candidato. Sería una opción.
la hizo el general Obregón en el año 2028. Él fue presidente de la República de 2020 al 24, dejó de serlo del 24 al 28 cuando fue don Plutarco. En aquellos años los periodos eran de 4 años, y el 28 quiso regresar a los diputados y senadores, los presionó para cambiar la Constitución, cosa que hicieron. Ganó las elecciones el general Obregón. Cuando lo mataron a él el 18 de julio, estaban celebrando en La Bombilla, había un restaurante grande ahí, estaban celebrando la victoria del general Obregón en la elección presidencial que unos días antes se había celebrado. Y ya ven lo que le sucedió al general Obregón. Por eso debería pensar muy bien el presidente de la República en querer intentar regresar a la presidencia. Podría el fantasma de mi general Obregón presentársele y quizá encontrar un desenlace similar al que él enfrentó. El libro vale la pena, se lee fácilmente, no es un libro muy complicado desde el punto de vista de la lectura. Y quiero terminar con un tema rápidamente. Miren ustedes. Ya ve que yo he criticado, a veces me he burlado de estos grupúsculos que ya ahorita se andan dando hasta con la cubeta entre ellos mismos, ¿ya? Que tiene más poder de convocatoria un atropellado en Insurgentes y Reforma que algunos de esos grupúsculos, ¿ya? Y hay de todo, de chile, de dulce y de manteca. Pero ahora acaba de salir otro de estos grupos. Este grupo se llama Amor por México. Pues como que no es un título muy adecuado para lo que están planteando, que es, dicen ellos, que con la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo 2025-2050, ellos harán de México una potencia mundial. Y dice uno, bueno, pues, ¿qué poder tiene un Plan Nacional de Desarrollo o un plan para hacerlo? Pero bueno, y acaban de publicar un documento, aquí está su logo de Amor por México, y acaban de publicar un documento que se llama Documento Base. Son 29 cuartillas, y la verdad es que, con todo respeto para ellos, porque luego ya les emití una crítica ahí en el tweet, y ya dijeron, ya contestó el PRIAN, dice, ya Ángel Verdugo dijo esto. Pues bueno, eso de PRIAN pues ni me afecta, pero ahora va una crítica más seria en torno a este grupúsculo. Es una cosa interesante que digan que el 2025 van a ser partido político. La verdad es que la legislación no plantea las cosas tan fáciles para hacer el año 25 partido político. No es así. La ley antes permitía comenzar la formación de un partido cada 3 años. Ahora es cada 6. Después de la elección del 24, el procedimiento y el proceso para formar un partido con registro provisional comenzará el año 2025. Para que entre el año 25 y 26, si se cumplen todos los requisitos, esa organización podría convertirse en partido político, pero no el mismo año 25. Y esta gente lo plantea como si fuera ya, el 25 vamos a hacer partido. Ténguele. Es más complicado que eso, tienen que reunir un cierto número de ciudadanos, además de celebrar 30 asambleas estatales con 2,000 ciudadanos cada una, o 300 asambleas distritales con 200 ciudadanos cada una, es decir, 60,000, más un porcentaje de la lista nominal, que deben ser como unos 240,000 ciudadanos en total. Pero cuando ve uno las propuestas que hacen, Diosito querido, dice uno, qué ingenuidad, pero qué ingenuidad por no utilizar otra palabra.
Fíjense ustedes, principios rectores. El primero, amor. Y dice uno, bueno, ¿quieren hacer política o no? Amor. Hacer las cosas que tenemos que hacer y hacerlas bien no es suficiente hoy en día, menos cuando se trata de asuntos que van dirigidos a toda la población. Hoy es necesario hacer las cosas con un elemento adicional incuantificable. Lo correcto sería intangible, pero bueno, se ve que su vocabulario es un poco pobre. Invisible e intangible, pero que se siente, que da fuerza y genera mayores impulsos. 2 puntos, el amor. Como diría la canción, el amor, el amor, el amor, aquella que cantaba Sammy, ¿se acuerdan ustedes? Y muchos de los planteamientos son de una cursilería y de una irrealidad que dice uno, ¿en verdad esta gente piensa que así van a hacer de México una potencia mundial y que van a, porque además ya dicen lo que van a hacer, van a cambiar estas leyes y lo otro? ¿Tendrán idea lo que significa llegar a tener la fuerza en el Congreso para cambiar leyes o para cambiar la Constitución, incluso como lo plantean? No tienen la menor idea. No vamos a recibir un solo peso de recursos públicos. No queremos a ningún político. Vamos a hacer un partido político. Pero dice uno, ¿sin políticos? Entonces, ¿qué van a andar haciendo ustedes? Eso les da una idea de lo bonito que es el mercado. Hay gente para todo y también hay gente que ofrece todo aun cuando no tenga sentido. Ya si el otro lo compra, bueno, pues eso es otro problema. Así están estas personas de Amor por México que no dicen quiénes son, no dan un nombre, después veremos y eso, pero no dicen, solamente son un rollo que parece novela de Corín Tellado. Cursi, ingenuos, acá, soñadores. Espero que les vaya muy bien, cosa que dudo que vaya a ser, pero pues ojalá que les vaya muy bien a los chicos y chicas, dirían ahora, de Amor por México, y que con puro amor, con esa cosa intangible y cuantificable, puedan realmente incidir para hacer de México una potencia mundial. Que le vaya muy bien. Yo creo que les convendría leer, para animarse, el poema de Jaime Sabines, Los Amorosos, para que se estimulen ahí. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 10 de febrero del año 2023.